Exe Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 19. Solo algunos viejos señores se pusieron incondicionalmente de mi parte, por razones diversas, y en parte imposibles de averiguar. Entre ellos, Ewald de Göttingen, que dio a entender que mi atentado había resultado mortal para Strauss. Asimismo, el viejo hegeliano Bruno Bauer, en el que he tenido desde entonces uno de mis lectores más atentos. En sus últimos años le gustaba hacer referencia a mí, indicarle, por ejemplo, al señor von Trenchke, el historiógrafo prusiano, quién era la persona a la que él podía preguntar para informarse sobre el concepto de cultura que aquél había perdido. Lo más meditado, también lo más extenso sobre el escrito y su autor, fue dicho por un viejo discípulo del filósofo von Wada, un cierto catedrático llamado Goffman, de Würzburgo. Este preveía por este escrito que me esperaba un gran destino, provocar una especie de crisis y de suprema decisión en el problema del ateísmo, cuyo tipo más instintivo y más audaz advirtió en mí. El ateísmo era lo que me llevaba a Schopenhauer, decía, pero el artículo con mucho mejor escuchado, el más amargamente sentido, fue uno extraordinariamente fuerte y valeroso, en defensa mía del, por lo demás, tan suave Karl Hilbrandt, el último alemán humano que ha sabido manejar la pluma. Su artículo se leyó en Augsburger Zeitung. Hoy puede leerse en una forma algo más cauta en sus obras completas. Mi escrito era presentado con él como un acontecimiento, como un punto de viraje, como una primera toma de conciencia, como un signo óptimo, como un auténtico retorno de la seriedad alemana y de la pasión alemana en asuntos del espíritu. Hillebrand elogiaba mucho la forma del escrito, su gusto maduro, su perfecto tacto en discernir entre persona y cosa. Lo destacaba como el mejor texto polémico que se había escrito en lengua alemana. En ese arte de la polémica que precisamente para los alemanes resulta tan peligroso, tan desaconsejable. Estaba incondicionalmente de acuerdo conmigo. Incluso iba más lejos que yo en aquello que me había atrevido a decir sobre el encanallamiento del idioma en Alemania. Hoy se las dan de puristas y no saben ya construir una frase, mostrando idéntico desprecio por los primeros escritores de esa nación. Y terminaba expresando su admiración por mi coraje. Aquel coraje supremo que llevaba al banquillo de los acusados precisamente a los hijos predilectos de un pueblo. La repercusión de este escrito en mi vida es realmente inapreciable. Desde entonces, nadie ha buscado pendencias conmigo. En Alemania se me silencia, se me trata como una sombría cautela. Desde hace años he usado una incondicional libertad de palabra, para la cual nadie hoy, y menos que en ninguna parte en el Reich, ha tenido suficientemente libre la mano. Mi paraíso está a la sombra de mi espada. En el fondo yo había puesto en práctica una máxima de Stendhal. Este aconseja que se haga la entrada en sociedad con un duelo. Y como había elegido a mi adversario, el primer libre pensador alemán. De hecho, en mi escrito se dejó ir por vez primera una especie completamente nueva de libre pensamiento.
Hasta hoy, nada me es más lejano y menos afín que todas las especies europea y norteamericana de libre pensadores. Mi discordia con ellos, con esos incorregibles mentecatos y bufones de las ideas modernas, es incluso más profunda que con cualquiera de sus adversarios. También ellos, a su manera, quieren mejorar la humanidad. A su imagen, harían una guerra implacable a lo que yo soy, a lo que yo quiero, en el supuesto de que lo comprendieran. Todos ellos creen todavía en el ideal. Yo soy el primer inmoralista. Exceptuadas, como es obvio, algunas cosas, yo no afirmaría que las intempestivas señaladas con los nombres de Schopenhauer y de Wagner puedan servir especialmente para comprender o incluso solo plantear el problema psicológico de ambos casos. Así, por ejemplo, con profunda seguridad instintiva, se dice ya aquí que la realidad básica de la naturaleza de Wagner es un talento de comediante, talento que en sus medios y en sus intenciones no hace más que extraer sus consecuencias. En el fondo, yo quería con estos escritos hacer otra cosa, completamente distinta que psicología. En ellos intentaba expresarse por vez primera un problema de educación sin igual, un nuevo concepto de la cría de un ego, de la autodefensa, hasta llegar a la dureza, un camino hacia la grandeza y hacia tareas histórico-universales. Hablando a grandes rasgos, yo agarré por los cabellos como se agarra por los cabellos una ocasión. Dos tipos famosos y todavía no definidos en absoluto, con el fin de expresar algo, con el fin de tener en la mano unas cuantas fórmulas, signos, medios lingüísticos más. En definitiva, esto se halla también e insinuando con una sagacidad completamente inquietante en la página 93 de la tercera intempestiva. Así es como Platón se sirvió de Sócrates, como de una semiótica para Platón. Ahora que vuelvo la vista desde cierta lejanía a las situaciones de las que estos escritos son testimonio, no quisiera yo negar que en el fondo hablan meramente de mí. El escrito Wagner en Bayreuth es una visión de mi futuro. En cambio, en Schopenhauer, como educador, está inscrita mi historia más íntima, mi devenir, sobre todo mi voto solemne. ¿Cuán lejos me encontraba yo entonces todavía de lo que soy hoy? Del lugar en que me encuentro hoy, en una altura en la que ya no hablo con palabras, sino con rayos. Pero yo veía al país, no me engañé ni un solo instante acerca del camino, del mar, del peligro y del éxito. El gran sosiego en el prometer ese feliz mirar hacia un futuro que no se quedará en simple promesa. Aquí toda palabra está vívida, es profunda, íntima. No falta cosa dolorosísima. Hay palabras que en verdad sangran. Pero un viento propio de la gran libertad sopla sobre todo. La herida misma no actúa como objeción sobre cómo concibo yo al filósofo, como un terrible explosivo ante el cual todo se encuentra en peligro. Sobre cómo separo yo miles de millas mi concepto filósofo de un concepto que comprende en sí todavía incluso a Kant, para no hablar de los rumiantes académicos y otros catedráticos filosofía. Sobre todo esto ofrece